La estrella de la Navidad e il nombre de la carroza formada por una estructura lumínica, con una cola de 12 metros y decorada con lo trabajo de papiroflexia de los ciudadanos, del Ayuntamiento Tilac abre la cabalgata de la capitale, ouais à partir de la 18h30 de la plaza de San Juan de la Cruz, en nouveau ministerio, con final en la plaza de Cibel, siguiendo el brillo de esa primera comitiva desfilar en 14 carrozas, una decena de compañía de titro de cal, se desfile coreografiado, un gigante de 8 metros y, por supuesto, Melor, Gaspar y Balthazar, para los hemos utilizado la carroza que se usaron en 2016, puis en Santo, que dirige la cabalgata por segundo año consecutivo y ha contado con un presupuesto de 900,000 euros. La réutilisation de los vehículos se lleva haciendo tiempo, y hace tradición que la carroza de Dolores utilicen al menos durante la tradición, explicando el área de cultura. Además, lo creador de esta carroza real, oficina de arquitectura, formada por Uriel Fogui Herrero, Eva Gil Lopezino y Carlo Palacio Rodríguez, recibieron el premio CAM 2017. Otorgado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que destacó la originalidad de su estructura caleidoscópica. Queremos que la cabalgata sea un espacio desde el que puede lanzar mensajes positivos y que fomenten la inclusión social. Por eso el leitmotiv de la próxima edición son los inventores, que dedicaron su vida a hacer un mundo mejor con su creación, explica el director artístico. Así, por la cual desfilaron Leonardo da Vinci, Marie Curie o Albert Einstein se inventó como la imprenta, la robótica, la televisión o el reloj. Cuando sesionas imagina, y cuando imaginas inventa, dijo la alcaldesa cuando presentó el tema principal de la comitiva, de lo que se podrá cinquième esta tarde por la cal de Madrid, se ha mantenido el más estricto secreto, sí que se ha desvelado la carroza del Teatro Real, institución que celebra su bicentenario durant todo 2018 y que participa por primera vez en la cabalgata municipal. Lo es con una cuidada estructura iluminada con 9.000 puntos de luz y con una efigie de Mozart en su cabecera. En ella irán una treintena de niños acompañados de decenas personajes d'opéra al son de las arias más popular, ha sido creada por los profesionales de la institución. Han usado su fondo, aclara Santo. Así, en la carroza aparecen rotajes y atrezzo de obras como lo automata de lo Cuento d'Hoffmann, de Jacques Offenbach, el zapato rojo del Don Quijote de Cristóbal Alfte, o Cabalito y los soldados de Tancredi de Gioacchino Rossini. La estrella de la Navidad, comitiva del Ayuntamiento de Madrid, abre el desfile. Carlo Rosio además de la carroza, y a partir de una idea de la alcaldesa, Manuela Carmenac, allo asistente al desfile se les entregará un colorble, también descargable desde la web de la programación de Navidad del Ayuntamiento, con toda la carroza para pintarlo mientras va pasando la comitiva. También podrán disfrutar de 6 espectáculos titrados de belles compañías internacionales, como la francesa Planète Vapeur y Théâtre de la Grande Ourse, y nacional, como Morboria, con Eva del Palacio y Fernando Aguado al frente que se elaboran maravillosos personajes usando latex. En 2015 fueron galardonados con el premio sera la mejor caracterización por su adaptación del Burgués Gentilhombre de Molière, como en lo último año, desde que gobierna ahora Madrid en la capital. Las invitaciones para cinquième el desfile desde el Palacio de Cibels han anulado, ahora se han dedicado a Nino y Ninas de colectivo en riesgo de exclusión social, situación de riesgo y hospitalizado. También hay casi 300 plazas exclusivas para personas con movilidad reducida y otra tanta para su acompañante distribuida a lo largo del recorrido para el público general et 34 gradas y toda menos 4 autres son de patrocinador y una para compromiso institucional. Son acceso libre hasta completar aforo. Y 17 cabalgata más la primera pieza de titro escrita en castellano se considera un texto anónimo del siglo XI titulado Auto de los Rey Mago. Esa obra no solo se inventó lo que ahora se llama tradición, sino que vaincu a su majestad con España, y el pedón de más arrego tient en l'autre mago. Quizá por eso, solo en la ciudad de Madrid en esta fecha se celebró además de la del Ayuntamiento, la más grande, otra 17 cabalgata por los distritos. Así, los magos visitarán Baraja,
Chamartin, Ciudad Lineal, Hortaleza, Latinac, Moratalaz, Puante de Valleca, Sambla Canilla, Usra, Vicalvaro, Villa de Valleca, Villa Verde, Condo d'Esfil, Fuencarral El Pardo, Cône Trodo, Carabanchel et Tetuan, Algna de Laia se célébreront à Iconocho Comitiva, Autanteia, la de Chamartin, en la que desfileront masse de 200 personnes. L'Omago d'Orient visitant l'eau distrito Baraja. La comitiva Salala 18.00 del numéro 179 de la Avenida de Logrono, termina en la Plaza Mayor de Baraja. Latina. La 17.30 rang à la Cabalgata en la Plaza de la Puerta del Ángel, confinalant el Mercado de la Águila. Puante de Valleca. La 18.00 Salidad del Jardin Campo de la Paloma para proseguir por la Calde Extremno y Avenida de Palomeras de Buenos Aires, el Cier del Recorrido et en la Avenida de la Albufera. Vicalvaro. La 17.30 en el Centro Cultural de Valdebernardo, Indalecio Prieto, 21, Su Majestad Lieu Garant Alcologio Pedro Duque. Carabanchel. La 17.00, en la Avenida de la Peseta, culmina en la Glorita del Marque de Vadillo. Fuencarral El Pardo, en el Barrio de la Tabla, à la 17.30. Del San Juan d'Ortoga y confinalant el Mercadillo de Navidad del Barrio, Villaverde Alto. La Carroza se situant à lo largo de la Cal de Verbena de la Paloma, la del Manojo de Rosas y de Aneta, saldront à la 18.00 iront hasta la Cal de Alberto Palacio, 43. Villaverde Bajo, à la 18.00, de la Cal de Burjasot, confinalant la Plaza de Metal. Que dans Totra Ocho Comitiva que recorreront la Ciudad, arrancant entre la 17.00 et la 18.00. Information à la derecha de la pagina. Entre toda y la destaca la de Puante de Valleca, que esta semana ha robado protagonismo a toda la demás, incluso a la del ayuntamiento, al conocerse que va a incluir una carroza de la diversidad, de género, sexual, discapacidad, organizada por el colectivo Orgullo Vallecano, procedida por Tromuge, entre la drag queen la prohibida, damo acceso a gente différente, con lo que normalmente no se cuenta ni en la cabalgata ni en lo desfile de Neulado, explica Noela Miss, una de las participantes, aquí estamos abierta a todo y a toda.